¿cuáles son los elementos de africanidad hay en Cali? Bien, la condición étnica que se desarrolló a partir de la caña de azúcar más o menos en el siglo antepasado. Y desde allí hemos venido formando parte de este territorio. Es de resaltar que el esclavismo llegó aquí por el río Cauca, en su variante con el río Magdalena y llega al valle, pero por el Pacífico también hubo llegada de, de esclavos. Los del Pacífico, muchos se quedaron allá y no bajaron a los valles interandinos. Los que vinieron por el río Cauca se quedaron en Cartago y se centraron en el norte del valle y después fueron bajando y se quedaron entre el Cauca, entre Puerto Tejada y Cali, ¿no? Pero el mayor centro negrero en el valle fue Cartago. Ajá. Ok, muchas gracias. ¿Quién quiere hablar de dónde está, bueno, y cuál es la africanidad de su lugar? Mi nombre, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ángela María Hinojosa Costa y vivo en Miranda, Cauca. En Miranda, Cauca también hay harta población afro y pues me interesa muchísimo el tema porque como he convivido con tanta población y de hecho mi esposo, mis hijos, todos son afro, y yo también me considero afro, entonces digamos que hay un interés personal y incluso un interés por recuperar nuestra ancestralidad, porque todos venimos del mismo origen y es África y nuestra etnia de origen son los afros. Entonces, de acuerdo pues a la teoría de la Eva Negra. Entonces, ¿qué elementos de la africanidad? Pues muchísimos, porque también aquí hay plantaciones de la caña de azúcar, eh, petronitos, o sea, elementos culturales altísimos y entonces, o bastantes, y entonces eso es como lo que nosotros tenemos aquí en Miranda, Cauca. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, hay otra persona que quiere hablar de dónde está en el mundo y cuáles son los elementos de africanidad que tiene en ese lugar. Muy buenos días, mi nombre es Diana Patricia Caicedo, soy de Buenaventura, Valle del Cauca, pero vivo en el momento en Bogotá. Soy licenciada en Pedagogía Infantil y pues acá en Bogotá hago parte de un grupo, como una comunidad afro, que hacemos resistencia pues a no perder el legado ancestral y todas las prácticas culturales. Yo como soy profesora en la primera infancia, considero que es un elemento muy importante pues para, ¿cómo se dice? Para posicionar lo que es el respeto de manera global en cuanto a los niños y niñas y más con nuestras generaciones. Yo tengo 3 hijas, una de ellas es mayor de 8 años y continuamente tiene como inconveniente en cuanto al tema de racismo, en cuanto al tema por lo menos desde el cabello, ¿no? Empiezan a rechazarla y ha sido para mí un ejercicio muy grande, es ser una referente para ella y también en la comunidad. He llegado como madre usuaria y también como profesora a hacer talleres con los padres, en el cual me ha permitido como de manera transversal hacer un proceso de transformación en cuanto a lo educativo, ¿no? Y pues me muevo en otras partes como profesora de danza también, y de la danza también hago procesos en educativo, en el cual pues se resalta mucho el tema del respeto a la humanidad, ¿no? Y de también dar ese aporte afro desde las raíces, ¿no? Entonces, ese es como lo que me mueve, ¿no? Y pues ser Buenaventura, cuando estoy aquí en Bogotá, me lleno mucho de muchos elementos que llevo a Buenaventura cada año, porque los diciembre que llego allá, pues hago talleres con los niños, trato de que se posicione mucho lo que ellos son como persona y como comunidad étnica.
Muchas Gracias. gracias. Hay gente de otros países. Parece que Colombia está bien representado. Sí. Ok, Gabriela, ¿dónde está? Sí, buenas tardes. Soy de Quito, Ecuador. Ah, ok. Soy de Quito, Ecuador. Mis padres son del Valle del Chota, cuenca del río Mira. Es una zona históricamente de pueblo afroecuatoriano, tanto en el Valle del Chota, cuenca del río Mira, como en Esmeraldas. Ecuador es un país relativamente pequeño, pero que tiene todas las regiones. Lastimosamente ahorita estamos pasando como pueblo afroecuatoriano un mal sabor, porque recién tuvimos el censo de población y del 7.3 que fuimos en el 2010, bajamos a 3 y algo, al 3%. Entonces, eso como que nos golpeó como pueblo ecuatoriano. Y bueno, estamos en la lucha, ¿no? Buscando las razones de por qué bajamos tanto. Y sí, o sea, es una conmoción ahorita, ¿no? Pero bueno, Ecuador, como les digo, es un país muy pequeño, pero que tiene, tanto en la costa como en la sierra, que llegaron como esclavos, fuimos traídos esclavizados más bien, en el Valle del Chota, cuenca del río Mira, estuvimos en la parte de las plantaciones de la caña de azúcar, en Esmeraldas, el primer barco que llegó a las costas de Esmeraldas con Antón, el primer negro declarado aquí en el Ecuador como negro, con toda nuestra historia, nuestra cultura, en 1997. Entonces, para nosotros es importante, o para mí más bien es importante, irme alimentando de todo lo que es mi cultura, mi etnia, mis antepasados, ya que aquí en el Ecuador, hace muy poco, pudimos encontrar en los textos escolares nuestra historia y contado por nosotros, los negros, los afroecuatorianos o los afrodescendientes, ya que solamente encontrábamos a los negros como llegaron como esclavos o atrás de una familia blanca limpiando, planchando en las cocinas. Entonces, el ir reconociéndome, el ir mirándome en el espejo, ir mirando mi cabello, mi forma de caminar, mi música, el baile con la botella en la cabeza, bailar sin zapatos, el reconocerme, eso ha llevado a que me sienta más identificada y que busque más información, porque hasta ahora, lastimosamente, en la mayoría de escuelas y colegios, cuando uno quiere hablar de nuestra etnia, de las raíces, de nuestra historia, de nuestra cultura, nos cuesta porque los otros todavía no nos reconocen, no nos aceptan. Entonces, cada vez que se presentan este tipo de cursos donde uno puede ir reconociendo, ir viendo que no es solamente en el Ecuador que pasan esas cosas, sino que en otros lugares eso nos identifica, ¿no? Y como digo, el estar aquí me hace entender que aunque nos rebajen en el censo el porcentaje, sabemos que en el mundo estamos como esas flores, ¿no? Que se van regando en el mundo y que nos vamos identificando y nos vamos tomando de la mano y eso nos va a ayudar a ser más fuertes y poner nuestra presencia negra en el mundo. Muchas gracias. Gracias. Y veo una mano de México. ¿Qué nos puede decir de México, por favor? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy del Estado de México, del municipio de Nezahualcóyotl, uno de los lugares con más densidad de población afrodescendiente en el país, y actualmente vivo en Ciudad de México, y soy parte de varios grupos de activistas en defensa de los derechos humanos en todos los territorios de este país. Y en realidad, la influencia afrodescendiente
igual que en Ecuador y en varias partes de América Latina, ha sido invisibilizada sistemáticamente, aunque pues ahora sí que como investigadores o como defensores de esta ancestralidad desde el siglo XVI y XVII, que fue como que la llegada de más esclavizados a este territorio, pues va definitivamente en todos los aspectos de nuestra cultura, desde la comida, los bailes, las formas de hablar, varias palabras son de diferentes partes de África, los ahora sí que como que inclusive la forma de ser de los mexicanos tiene mucha influencia de los negros traídos forzosamente, ¿no? Sin embargo, pues nuestro proceso de, pues sí, de mestizaje, de la creación de este mito del mestizaje, pues nos ha borrado la memoria, ¿no? Nos ha puesto como que en una encrucijada de homogeneizar a toda la población de manera, pues, para que sea más blanca, ¿no? De tratar de blanquearla, igual que con la historia y con la propia cultura. Hay un dato que me gusta mucho compartir siempre, que es la idea como de esa representatividad del mexicano como el charro, ¿no? Entre comillas. Y es precisamente una de las actividades que desempeñaban los negros, ¿no? Como ganaderos, como capataces, y entonces, como les comentaba, esta idea de este blanqueamiento de la sociedad ha dado en negar esta raíz, a pesar de todos los aportes que ha hecho esta cultura a nuestros territorios. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Ok, bueno, bueno, hay un ruido. ¿Alguien puede cerrar su micrófono para evitar que haya este ruido? Bueno, yo creo que debo empezar por decir quién soy yo y por qué yo estoy aquí para hablar de esta sabiduría africana. Y cuando se me pidió para hablar de sabiduría africana, yo me pregunté, ¿qué sé yo de sabiduría africana? Bueno, yo no puedo decir que soy africana, yo soy de la diáspora africana global. Pero lo importante es que mi primer viaje, cuando tenía 19 años, la primera vez que salí de los Estados Unidos, fui a África Central. Viví con una familia maravillosa, una familia que conocía muy bien su cultura, se interesaba mucho a su cultura y ellos querían que yo conozca su cultura. Y bueno, aprendí mucho con ellos. Bueno, mi nombre, Sheila Walker, creo que ustedes lo saben. Mi identidad mi identidad es después de más de tal vez 100 viajes a África. No conozco todos los países. Hay 54, creo, y yo no conozco más que 40. Me faltan tal vez 15. Yo encontré un señor de Mali, el señor Sila, que trabajaba con el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y yo le dije, wow, usted debe conocer muchos países. ¿Cuáles conoce? Y él me dijo, es mejor hacerme la otra pregunta, es más fácil contestar a la otra pregunta, es cuáles son los países que usted no conoce. Entonces ahora estoy muy feliz de decir, como el señor Sila, que es más fácil para mí decir cuáles países no conozco de África y también de la diáspora africana global, cuáles no conozco. Entonces, primero, hay una palabra que yo no uso, que he escuchado y espero que ustedes van a tener una perspectiva un poco crítica con respecto a esa palabra, que es esclavo.
Yo no hablo de esclavos, yo hablo de personas esclavizadas, africanos esclavizados, que la trata negrera no me gusta. Yo hablo del comercio de vidas africanas esclavizadas. Entonces, M. Césaire habla de la cosificación, hablar de las personas como si fueran cosas. Entonces, esa palabra esclavo es una manera de cosificar a seres humanos, a mis ancestros. Yo no lo hago. Entonces, solo un pensamiento lingüístico, porque la lingüística es muy importante en el pensamiento. Una de las cosas que debemos saber es que no hay ningún país en las Américas que no tenga poblaciones de origen africanos. Ningún país, desde Chile hasta Canadá. Hay gente que habla de América, de esa palabra América, como si fuera los Estados Unidos. Otra cosa que yo no hago. Yo digo que yo soy de los Estados Unidos, es el nombre del país, ¿no? Entonces, para mí, todos nosotros, entre Chile y Canadá, somos americanos. Bueno, pido disculpas por mi español, es obvio que no es mi idioma colonial. Todos hablamos un idioma colonial, ¿eh? Nosotros aquí en las Américas. Mi idioma colonial es el inglés. Entonces, pido disculpas por el masacre del español. Si ustedes pueden corregirme si quieren. Bueno, yo no tengo ningún orgullo con respecto a mi idioma colonial o a mi manera de hablar otros idiomas coloniales. Es importantísimo saber cómo se crió las Américas y quiénes fueron las personas que crearon las Américas. Una de las cosas que yo no aprendí en la escuela, y imagino que ustedes tampoco aprendieron, yo creo que nosotros no aprendemos mucho sobre nosotros en las escuelas, en la educación compulsoria en nuestros países. Esta educación compulsoria, bueno, es un poco mentirosa, ¿no? Si pensamos en las realidades. Bueno, yo tengo un doctorado y en mis estudios para tener el doctorado no aprendí nada sobre la demografía de base de las Américas. No aprendí que la mayoría de las personas que vinieron a las Américas, esa mayoría vino de África, no vino de Europa. Entonces, ¿por qué pensamos que las Américas son una creación europea? Aprendemos todo sobre los españoles, los portugueses, los ingleses, los holandeses en las Américas. Pero ¿qué aprendemos sobre los africanos? Los africanos en las Américas. Aprendemos que vinieron como esclavos, ¿no? Y lo que aprendemos, se habló hoy de caña de azúcar. Sí, ok, fue una de las cosas que los africanos cultivaron forzosamente en las Américas, pero es como si los africanos no vinieron como si los africanos vinieron con nada en la cabeza. Los africanos vinieron como expertos en las tecnologías de la época. Entonces, nosotros pensamos que los africanos vinieron solamente para hacer el trabajo bruto que los europeos los enseñaron a hacer. Bueno, falso. Hay muchas mentiras. Tenemos que desaprender muchas mentiras para aprender las verdades de las Américas. Tenemos que ver el comercio de africanos esclavizados como una transferencia de tecnología, de conocimiento, de sabidurías. Yo aprendí que, cuando estuve haciendo mis estudios para el doctorado, mis profesores me decían que los africanos vinieron sin nada en la cabeza. ¿Es lógico? No. No es lógico y es una mentira, ¿no? Y lo lógico es que los africanos vinieron con mucho en la cabeza,
con muchas tecnologías que ellos conocían. Por ejemplo, el oro. Ustedes de Colombia, Ecuador, México, había oro. Y los europeos vinieron para enriquecerse buscando el dorado, ¿no? Entonces, ellos no sabían sacar el oro. Si había minas de oro en España, en Portugal, ¿por qué esos europeos iban a atravesar el mar? Era muy complicado, era muy difícil en la época. Era por barco y barcos un poco primitivos según nuestra concepción de ahora. Entonces, una de las cosas que decían es que, y que hacían, esclavizaron a gente que ellos llamaron negros minas para sacar el oro, trabajar el oro. ¿Por qué negros minas y de dónde venían los negros minas? Y es la terminología de la época. Vinieron de lo que los portugueses llamaron la cosa de mina, ¿no? La cosa de las minas de oro. Los británicos llamaron esa parte de África la cosa de oro. Llamaron su colonia la cosa de oro. Ahora se llama Ghana. ¿Por qué se llama Ghana? Es útil saber. ¿Qué fue Ghana? Bueno, Ghana fue un imperio de hace algunos siglos, ¿no? Y era había tres grandes imperios, Songhai, Mali y Ghana. Y Ghana era un imperio donde el oro era muy importante. Entonces, en 1957, la colonia británica de la Costa de Oro, cuando consiguieron la independencia de la colonización europea, el país cambió de nombre. En vez de la Costa de Oro, se llamó y se llama ahora Ghana. Entonces, pensaron que era importante eliminar el nombre colonial para decir, bueno, ahora somos independientes. Entonces, en Brasil, por ejemplo, en Minas Gerais, que el estado que es la capital del oro del país, en Ouro Preto, de donde vino la mayoría del oro, los portugueses, cuando encontraron el oro de los indígenas que habían exterminado, como en la mayoría de las Américas, ellos decían que tener negros minas, es decir, africanos expertos en la metalurgia de oro, tener negros minas en las minas de oro traía una suerte casi mágica, suerte o conocimiento. Entonces, para mí es muy simbólico de lo que hemos aprendido sobre la presencia de africanos en las Américas. Bueno, aquí hay gente de la costa pacífica de las Américas. Yo escuché por Esmeraldas en Ecuador. Entonces, son lugares muy africanos en las Américas. Cuando se habla de la cultura profunda africana, es muy útil hablar de esos lugares. Yo tuve la suerte de ir a algunos lugares de esa costa pacífica y encontrar tanta africanidad, pero africanidad no reconocida por la gente que tiene esta africanidad como parte de su cultura. Por ejemplo, los apellidos. Yo fui a Santander de Quilichao, en Colombia. Y bueno, fue una sorpresa. Yo pregunté a mucha gente, ¿ustedes tienen algo de cultura africana? No, todo es puro castellano, puro castellano. Ok, bueno. Pero la primera familia que encontré se llamaba Mina. Yo sé que Mina quiere decir mina como mina de oro, mina de plata, mina de lo que sea. Pero había estado en Togo, en la costa occidental de África, donde había una etnia que se llamaba Mina. Ok, con señorita Mina encontré señor Biafra. Yo pensé, como el Golfo de Biafra en Nigeria. En Nigeria, en realidad sería Biafra de Guinea-Bissau, pero de cualquier modo es
de un nombre que viene de África Occidental. Y luego, entonces pregunté al señor Biafra, ¿de dónde viene su apellido? Ah, puro castellano, todo puro castellano. Curioso, ¿no? Y luego entró señora Lukuni de Caravali. Por favor. Para mí era demasiado. Yo no podía no hablar. Entonces, como ellos no hablaron de la africanidad de sus apellidos, yo les dije, bueno, yo les tengo que hablar de la africanidad de sus apellidos. Y hablé de la geografía de sus apellidos. Y entonces, para mí, yo soy de los Estados Unidos, el norte de los Estados Unidos. No es un lugar donde nuestra africanidad esté muy fuerte. Pero gracias a esas personas de la costa pacífica de Colombia, yo empecé a estudiar un poco mi árbol genealógico. ¿Y qué aprendí? Bueno, bueno, nadie quería hablar de nuestra africanidad, de nuestros antepasados africanos. Mucha gente hablaba de la bisabuela, la tartarabuela, indígena, con el cabello largo hasta las nalgas. Yo conocía a mi bisabuela, tenía el cabello largo, pero no hasta las nalgas, entonces yo pensaba que no fuera ella. Pero ¿cómo se llamaba mi bisabuela? Yo pensaba que se llamaba señora White, no era el nombre del marido de del marido de mi bisabuela, que yo no conocí, que se había muerto. ¿Cómo se llamaba ella cuando nació? Amelia Congo. Congo, como mucha gente en la costa pacífica de América del Sur. Bueno, una pausa. Yo veo una mano de Francisco Ferrín. ¿De dónde? Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Francisco Ferrín. Yo soy de Colombia, específicamente de la región del Pacífico, de un pueblo que se llama San Andrés de Tumaco, Nariño, en donde tenemos muchos de estos apellidos a los que usted se está refiriendo, ¿sí? Y solamente un aporte, ¿sí? Lastimosamente en el Pacífico se nos ha ido borrando la herencia de la africanidad. Lastimosamente, en el Pacífico parece que nos abstrayeron de esa herencia de la africanidad. Somos territorios con una abundante herencia africana, desde nuestros ritmos, desde nuestras costumbres, desde nuestros propios ritos y rituales, pero cuando se nos quieren hablar de esa relación, parece que con el tiempo o en el tiempo ha habido un eclipsamiento del olvido. Entonces, que no se ha podido generar una verdadera conexión con esas raíces africanas, ¿sí? Entonces, es muy interesante ver desde nuestras cotidianidades cómo nos vamos relacionando con esos orígenes y cómo también vamos generando como un trenzado con estas realidades que se han ido perdiendo a través del tiempo, porque también fue algo muy colonial el hacer una ruptura entre lo que somos hoy por hoy y nuestras conexiones con el pasado. Muchas gracias. Y veo otra mano de Jonathan de Oleo Ramos. ¿De dónde? Hola. Buenas tardes, Jonathan de Oleo Ramos, soy de aquí del Caribe, República Dominicana. Cuánto aprendizaje con usted, maestra. Yo soy antropólogo, investigador cultural y una de mis líneas de investigación están vinculadas a todo el tema afro y el legado cultural y los aportes sobre todo de las mujeres y en sentido general. Nosotros como isla del Caribe, tenemos aquí también mucha historia, mucha cultura, mucha identidad, mucho legado, pero ocurre lo mismo que usted está planteando. Desde el punto de vista de la historiografía y todavía de
eurocentrismo y esa colonización que todavía se siente, la gente entiende que aunque asume un poco, dice, no, pero eso no viene de ahí, eso es de España, eso es de otro lugar. Sin embargo, como pueblo somos prioritarios y primerizos en muchos procesos, como el primer levantamiento de negro, todo ese proceso de Manieles que hubo aquí, la religiosidad, la identidad nuestra, la cultura, la gastronomía y demás. Gracias. Muchas gracias. Sí, una de las cosas que nosotros de las Américas tenemos en común es el olvido. O es, bueno, que las naciones intentaron de borrar nuestra historia, pero no consiguieron. Está todavía, y nosotros todos tenemos que, bueno, es importante conocer nuestra africanidad y mi experiencia y mi identidad es que yo soy de la diáspora africana global con un pasaporte de los Estados Unidos por un barco negrero. Y yo creo que sus identidades son iguales. No, nadie decidió, yo quiero ser brasileño, yo quiero ser argentino. Nadie preguntó a nuestros antepasados dónde querían vivir o sobrevivir. Pero todavía tenemos más africanidad de lo que sabemos y tenemos más africanidad en común de lo que sabemos. Y conocer al otro nos ayuda a conocernos a nosotros. Hay hay varias personas que me influenciaron. El historiador Joseph Kizerbo de Burkina Faso dijo que África es como Osiris, fue cortado en pedazos y los pedazos esparcidos por la tierra. Y en la historia de Osiris, que era un rey de Egipto, su esposa, Isis, buscó los pedazos de Osiris y enterró cada pedazo donde lo encontró. Para mí, bueno, Kizerbo estaba hablando de África colonizada por los franceses, por los portugueses, por los ingleses, pero yo veo esa historia de Osiris como una buena metáfora para la diáspora africana en el mundo. Y es, bueno, diciendo diáspora africana en el mundo, nosotros pensamos en el mundo atlántico, pero no es todo. Yo estuve la semana pasada en Turquía. No, al otro lado de África. Los africanos están en la India, en Sri Lanka, en el Océano Índico. Entonces, estamos en muchos lugares y tenemos mucho en común. Es lo que tenemos en común que nos ayuda a reconocernos. Y hablando de reconocernos, Nicolás Guillén, poeta afrocubano, dijo que sin conocernos nos reconoceremos. Yo estoy de acuerdo, nos reconoceremos por lo que tenemos en común. Por ejemplo, sé que, o pienso que en la República Dominicana no hay negros, ¿no? Los negros son haitianos, los haitianos son negros y los dominicanos son indígenas, indios, pero que no hay, porque, bueno, unos siglos pasados había, pero no hay más. Ok, pero en la República Dominicana se come mondongo. En Argentina se come mondongo. En Bolivia se come mondongo. En Perú se come mondongo. Entonces yo pregunté a un grupo de afroamericanos de habla española, ¿ustedes todos comen mondongo? Sí. ¿Sabían que todos comían mondongo? No. ¿De dónde viene el mondongo? Puro castellano. Entonces yo dije, bueno, ¿no sería del reino de Ndongo en Angola? Oh, entonces toda esa gente de lugares diferentes, gente que imaginaba al otro como extranjero, todos comían la misma cosa con un nombre que no viene de España, pero que viene de Angola. No estoy diciendo que no se come la tripa de res en España, pero no se llama
mondongo, no tiene un nombre africano. Entonces la lingüística es muy importante. En Madrid se llama callos a la madrileña, pero no tiene un nombre africano. Mondongo. Entonces, nosotros somos muy importantes los unos para los otros. Y es importante concebir a nosotros como un pueblo diseminado por el mundo. Así, yo creo que cuando voy a otro lugar donde hay afrodescendientes, estoy en casa, son mis primos. Cuando yo pienso en mi bisabuela que se llamaba Congo, estuve en Ecuador, en el interior, en Chota, y encontré gente que se llama Congo. Entonces, ¿qué voy a decir? Hola prima, hola primo. Bueno, entonces, la demografía de las Américas que nos ayuda a comprendernos. Durante 300 años, los primeros 300 años de la existencia de las Américas modernas en el sentido de después del genocidio de los pueblos originarios. Entonces, entre 1500 y 1800, 6.500.000 personas que atravesaron el Océano Atlántico. 5.500.000 personas, 5.500.000 personas vinieron de África, 1.000.000 vino de Europa. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que las Américas son una creación europea? Una imposición tal vez, pero ¿quién hizo el trabajo de creación de nuestros países todos? Los africanos. Entonces, es la base de nuestras sociedades de las Américas modernas. Entonces, es la base de quiénes somos. Y se ha hablado de los africanos como gente que siempre estaba en una posición de reaccionar a lo que hicieron los europeos. Es un problema. Yo creo que ahora podemos ver a los africanos como personas que actuaron, ¿no? Que crearon con el conocimiento que trajeron de África, que crearon nuevos sistemas religiosos, nuevos idiomas, nuevas maneras de ser. Y el problema es si imaginamos las Américas como solamente una creación europea, primero, estamos equivocados porque no es la verdad. Se habla, o los eurocéntricos, y las personas eurocéntricas pueden ser de origen europeo o afro, ¿no? Porque nosotros hemos sido muy deseducados, no hemos aprendido realidades que no son realidades, entonces podemos estar equivocados en lo que pensamos de nosotros, que es un problema enorme, ¿no? Yo hablo yo organicé un congreso en 1996 y parece que era hace mucho tiempo, pero y hicimos un libro. El libro se llama, y solo existe en inglés, se llama Raíces Africanas, Culturas Americana, África en la Creación de las Américas. Y bueno, yo estuve pensando, era hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el pensamiento debe haber cambiado mucho desde esa época, pero infelizmente no. La persona que hizo el discurso principal dijo que si uno no conoce el papel de los africanos en la creación de las Américas, no puede conocer el mundo moderno. Porque, como sabemos, la demografía, los africanos eran la mayoría. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de las Américas sin hablar de la mayoría de la gente que creó las Américas? Es un problema enorme. Hay un banco de datos que se llama slavevoyages.org o .com, Slave Voyages, plural, que es un banco de datos de más de 35.000 viajes de barcos negreros, la racialización de la esclavitud, barcos negreros.
Entonces, ese banco de datos es un registro de más de 35,000 viajes para todos los lugares en la costa atlántica de las Américas donde llegaron africanos, de toda la costa occidental de África y un poco de la otra costa oriental. Entonces, bueno, hace unas décadas se decía que no podíamos saber mucho sobre cuáles africanos vinieron, de dónde llegaron a las Américas. Ahora no se puede decir eso, porque con la existencia de ese banco de datos, sí podemos saber muchos detalles que, bueno, que me sorprendieron a mí, ¿no? Cuando salió tal barco, de cuál lugar en Europa, el nombre del capitán, dónde fue el barco en África, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños se embarcaron para la esclavitud en las Américas. Y como sabemos que eran buenos cristianos, ¿no? Que eran dueños del comercio de africanos esclavizados, tal vez sea una sorpresa saber que en el siglo XIX, ¿no? El último siglo del comercio de africanos esclavizados, la mayoría de los africanos esclavizados eran niños. ¿Por qué niños? Porque los esclavizadores sabían que sería el fin de la esclavitud. Entonces esclavizaron a niños porque tendrían más vida de personas esclavizadas. Muy simpático, ¿no? Entonces es importante conocer un poco esta historia. Pero bueno, el congreso que yo organicé en 96, el congreso era sobre la diáspora africana y el mundo moderno. Entonces había gente que me dijo, sí, entonces yo hablaré de racismo en mi país. Y yo dije, no vamos a hablar de racismo, no vamos a hablar de lo que nos hicieron. Vamos a hablar de lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que hicieron nuestros antepasados. Por eso, raíces africanas, culturas americanas, África en la creación de las Américas. Y bueno, había gente de África, de las Américas, de Europa, del Caribe. Y bueno, hicimos un libro como resultado de ese congreso. Y yo tenía que inventar una palabra, porque la palabra no existía y yo la necesitaba. Y conozco bastantes reglas, ¿no? Lingüísticas. Entonces inventé la palabra afrogénico. Y es una palabra, bueno, que para mí era una palabra muy lógica, ¿no? Y bueno, lo que yo escribí, y yo les voy a leer lo que escribí en el libro. El libro solo existe en inglés, pero lo que yo les voy a leer ha sido traducido al español. Y yo les voy a decir la interpretación de esa palabra que yo inventé. Afrogénico quiere decir sencillamente lo que tiene su origen en la historia, la manera de ser y de saber, las interpretaciones y los estilos de interpretación de los africanos y afrodescendientes. Se refiere a las experiencias, intereses y prioridades de los africanos y afrodescendientes y sus articulaciones. La palabra se puede comparar a la palabra eurogénico, que quiere decir lo mismo para pueblos de origen europeos. Son los mismos pueblos que apropiaron del derecho de no solamente disponer de los cuerpos y vidas de generaciones de africanos y afrodescendientes esclavizados, sino también de definir las realidades de estas vidas y historias. Una perspectiva afrogénica
es necesaria para equilibrar, completar y corregir las historias y interpretaciones de las Américas que aprendimos todos, que están basadas en perspectivas eurogénicas. Entonces, yo creo que nosotros todos tenemos que desaprender lo que aprendimos del punto de vista eurogénico y aprender a completar, a desmentir esa realidad con una perspectiva afrogénica. Con esa palabra hicimos otro libro que se llama, yo conseguí un dinero y organicé un congreso con la ayuda de mi colega de Venezuela, Chucho García. Hicimos una serie de encuentros y el resultado fue un libro que se llama Conocimiento desde adentro. Los afro-suramericanos hablan de sus pueblos y sus historias. Y este libro fue publicado primero en Bolivia y luego en Colombia por la Universidad del Cauca. Y ahora está el libro otra editora. Fue traducido a es conocimiento. ¿Alguien puede cerrar el micrófono? Hay un ruido que no estamos aquí, por favor. Ok, entonces hay una traducción portuguesa, conhecimento desde dentro. Os afro-sul-americanos falam de seus povos e suas histórias. Entonces precisávamos de esa palabra afrogénico y de esa perspectiva nuestra, porque un problema, Du Bois, un gran historiador africano-americano, W.E.B. Du Bois, al principio del siglo, él escribió un libro, del siglo XX, él escribió un libro, El alma del pueblo negro. Y él habló del problema de mirarse a través de los ojos del otro, en vez de mirar a nosotros a través de nuestros ojos. Entonces, esa palabra afrogénico ayuda a saber que yo me tengo que mirar a través de mis ojos y no del otro. ¿Por qué yo voy a mirar a mí y a mi cultura a través de los ojos del otro, como hemos aprendido en nuestra educación compulsoria y mentirosa, infelizmente? Bueno, se habla de la deshumanización de los africanos. Es interesante leer esa palabra. No me gusta esa palabra. Y yo creo que sí, los esclavizadores intentaron deshumanizar a los africanos, pero no consiguieron, ¿no? Nosotros tenemos una manera de hablar aquí en los Estados Unidos y decimos que no hemos dejado nada en África, no es para decir que perdimos todo, pero es para decir que no tenemos interés. África no tiene papel en nuestras vidas. Mentira. Bueno, sí, África tiene un papel en nuestra comida, algo tan íntimo cuanto la comida, el mondongo y otras cosas, ¿no? Bueno, África está con nosotros, está en el ritmo, están nuestras maneras de bailar, nuestras maneras de cantar, de caminar. Yo estuve en Colombia y estuve haciendo estaba hablando de algo con un grupo de afrocolombianos y no sé por qué, pero en un momento yo dije, varias personas decían, para decirme, nosotros también tenemos ese elemento paralingüístico en nuestra manera de hablar. Español, o como en inglés, ¿no? Entonces, en nuestros idiomas coloniales tenemos el mismo elemento paralingüístico que no vino de Europa. Nosotros, en los Estados Unidos, hablando de elementos lingüísticos o paralingüísticos,
Nosotros tenemos más palabras africanas de lo que sabemos. Nuestra exclamación más importante en los Estados Unidos es wow. Wow, que es maravilloso o puede ser horrible, ¿no? Pero esa palabra no viene de Inglaterra, viene de Senegal, de donde vinieron otras palabras que nosotros usamos. Ustedes en otros lugares de las Américas tienen palabras africanas. Bueno, es obvio. Pero Maestra, no sabemos. Sí. ¿Alguien una quiere hablar? consulta. ¿Ah? Soy Melissa, yo soy de Potosí, Bolivia. Ok, Potosí, wow. Y Bolivia, sí, sabemos, bueno, lo que se nos había enseñado era que trajeron contra su voluntad, obviamente, a trabajar y explotar y tallar todo lo que son las monedas de plata para el mundo. Entonces, Potosí se dice que se podía hacer un puente de plata desde Potosí hasta Europa, hasta España, ¿no? Entonces, y todo esto se nos habla que ha sido gracias a la explotación y a la esclavitud. No sé si hay otra historia más, si tal vez podrían explicarme, por favor. Bueno, Potosí, sí, la primera villa rica de las Américas. Bueno, hay una escuela de pintura de Potosí del siglo XVIII, creo yo, la escuela de Potosí. Y hay dos cuadros muy importantes de los dos primeros pintores de la escuela de Potosí. No sé si me voy a pensar en los nombres de los pintores, pero hay uno que es la llegada del vicerrey en Potosí. Y lo sorprendente es la cantidad de afrodescendientes en esos cuadros de hace siglos. Y alguien me dijo, bueno, alguien en Bolivia, no me dijo, no, bueno, no hay negros en los cuadros porque habían negros. ¿Hace sentido? Creo que sí había negros en los cuadros. Es que había negros en Potosí. Y hay, bueno, en uno de los cuadros, creo que es de Berríos, ¿no? O de Holguín, son los dos. Melchor Pérez de Holguín. Ajá, gracias. Ok. Entonces, hay un cuadro que tiene en el primer plano afrodescendientes que no parecen esclavizados y en el otro hay grupos de afrodescendientes en un desfile y gente mirando el desfile. Entonces, había afrodescendientes. Un papel de ellos era como negros de servicio, el término, para mostrar la riqueza de las familias. Entonces, algunos trabajaron en la Casa de la Moneda, pero algunos su papel era mostrar la riqueza. Entonces, eran como símbolos, ¿no? Más porque Potosí era muy lejos de África. Entonces, los africanos llegaron en la costa de Argentina, por ejemplo, y tuvieron que, de Buenos Aires, subir que no sé cuántos kilómetros, 1000, 2000, no importa, muchos. Potosí está a los 4060 metros sobre el nivel del mar. Es Sí, la ciudad más alta del mundo. sí. Y los africanos tuvieron que caminar desde el nivel del mar. Y hay mucha mitología, ¿no? Sobre esos africanos, que un problema era que tenían anemia falciforme. Bueno, si tuvieron anemia falciforme, no iban a llegar hasta Potosí para sufrir de de esa enfermedad. Entonces, la presencia de africanos en los cuadros más importantes de la escuela de Potosí muestra que ellos estuvieron en ese lugar tan lejos de cualquier costa de las Américas. Y es una prueba que estuvieron en todas las Américas, a pesar de lo que se decía. Entonces, afrogénesis
sí, quería decir algo más de la afrogénesis. Yo hablé con un amigo de Camerún, en África, África Central, de la afrogénesis, y él me dijo, estás hablando del genio de los africanos. Y yo, bueno, cuando yo pensé en afrogénesis, yo estuve pensando en génesis como origen del pensamiento, de la manera de pensar. Yo no estuve pensando en el genio de los africanos, pero fue el primer pensamiento de ese amigo de Camerún. Y como hay que hablar de lo que los africanos trajeron a las Américas, bueno, trajeron su genio, ¿no? Trajeron su conocimiento. Hay gente ahora que habla de afrofuturismo y yo pensé, bueno, yo no creo que, no creo comprender lo que es el afrofuturismo, pero luego pensé, pero ¿qué es el futurismo en la literatura? Las personas que escriben así, afrofuturismo, hablan de otros mundos, ¿no? Crean mundos, crean sistemas de vivencia. Pero cuando los africanos llegaron, cuando desembarcaron de los barcos horribles, ¿no? Barcos en los cuales habían estado durante meses, a veces, meses, tuvieron que crear nuevos mundos. En 1500, cuando desembarcaron, inmediatamente tuvieron que empezar a crear nuevas identidades, nuevos nombres, nuevos sistemas lingüísticos, sistemas religiosos, sistemas culinarios, cualquier sistema que la gente necesita para vivir. Si pensamos, por ejemplo, en los sistemas lingüísticos que los africanos crearon en las Américas. Bueno, Colombia, ¿no? Lo más conocido es el palenquero en el palenque de San Basilio. Pero bueno, yo imagino que hay otros criollos, otros sistemas creados por africanos. Entonces, palenquero como buen ejemplo de un creol español. El creol francés que se habla en Haití, en Martinica, Guadalupe, la Guayana Francesa, Dominica y Santa Lucía. Un creol francés que crearon los africanos. El creol inglés que hablamos aquí nosotros en los Estados Unidos puede ser más creolizado o menos creolizado. Más creolizado es más difícil comprender para quien no lo habla. Pero entonces, lenguas creadas en las Américas, yo no estoy diciendo dialectos, no estoy diciendo lenguas. Y bueno, primero, si pensamos en África, debemos saber unos elementos de base, ¿no? África es el continente con más diversidad humana, genética, cultural, lingüística. Hay por lo menos 2,000, hay por lo menos 2,000 etnias africanas que hablan idiomas, no estoy diciendo dialectos, es un insulto, ¿no? Hablan idiomas, 2,000 idiomas africanos. Los idiomas tienen dialectos dentro de los idiomas. Entonces hace parte de la afrogénesis pensar que África tiene lenguas, no dialectos. Nosotros en las Américas tenemos lenguas que los africanos y afrodescendientes creamos. Pero para volver un poquito, la palabra, yo hablo de la diáspora africana, como si todo el mundo conociera esa palabra, diáspora. Es una palabra que no parece tan sencilla, pero lo es. La diáspora, que día como diámetro, a través, spora, los semillas de la higuera. Cuando la higuera balanza en el viento, las semillas se plantan. Entonces, diáspora quiere decir plantar a través. Entonces, los africanos
gracias, si podemos decir, al comercio de africanos esclavizados. Los africanos están en todas partes del mundo. La primera diáspora africana fue la diáspora de los seres humanos, Homo sapiens sapiens, ¿no? El ser humano moderno. A veces, cuando hablo de la diáspora, yo pregunto, ok, ¿quién aquí es de origen africano? Okay. Y hay personas con poca melanina, es decir, blancos, que dicen, yo soy de origen africano. Hay gente con mucha melanina, gente que nosotros llamaríamos negros o afrodescendientes, que no, yo no soy de origen africano. Entonces, yo pregunto, ok, bueno, ustedes que son de origen africano, ustedes son de la Tierra. Y los otros que no son de Guapa Planeta, de Marte, de Venus, porque nosotros de la Tierra, nuestro origen es África. Bueno, es lo que dicen los científicos, ¿no? Hace décadas que lo dicen. Yo he visitado a la africana que yo considero como nuestra tartarabuela, Lucy. Es lo que se llama en inglés. Ella vivía hace 3 millones de años. Vivía en Etiopía, lo que ahora es Etiopía. Los norteamericanos que la encontraron la llamaron Lucy. En Etiopía la llaman Dinkenesh, que quiere decir eres maravillosa. Bueno, ella no es la primera, persona, el primer ser humano, pero se la puede visitar. Ella está en un museo. Solo tiene 3 millones, creo que es como 3.200.000 años. Hay más viejo que ella. Pero ella está en el museo porque se encontró sus huesos, ¿no? Hay otra gente más vieja, pero que, bueno, que no hay bastante pedazos para poner a ellos en un museo. Entonces yo he visitado a Lucía, a Dinkenesh, más de una vez, tengo una foto de ella. Entonces, los europeos querían encontrar los primeros seres humanos en Europa. Los ingleses plantaron huesos para poder encontrar al primer ser humano en Inglaterra. Pero bueno, no. Ahora se ha encontrado otros fósiles en Europa, en África, fósiles más viejos que Lucía o Dinkenesh. Fósiles de nuestros antepasados humanos. Lucy no era totalmente humana, pero se la puede fotografar. Entonces, la primera vez que los seres humanos salieron de África, salieron para que haya gente en el resto del mundo. No había al principio. Los seres humanos evolucionaron en África, es lo que sabemos ahora. Entonces, somos todos afrodescendientes de hace mucho tiempo. De más reciente, no. Entonces, ahora, cuando yo hablo de la cultura de la diáspora africana, yo hablo sobre todo de nosotros de los últimos 500 años. Pero bueno, una de las cosas que sabemos también, hay mucha información que existe, que está disponible, es que hay que buscarla. Las revueltas, porque en ningún lugar los africanos aceptaron de manera pasiva la esclavización. Y la primera revuelta documentada no fue en las Américas, no. Era antes del descubrimiento por los europeos de las Américas. La primera revuelta documentada ocurrió en Irak, lo que es Irak ahora, Mesopotamia, en el sur, cerca de ahora la ciudad de Basra. Y esa revuelta ocurrió en el siglo IX, hace más de 1000 años. Una revuelta organizada de africanos de la costa oriental de África. Se llama la revuelta de los Zanj. Zanj en árabe, negro. Ellos
crearon lo que se puede llamar un palenque. Duró 15 años. Ellos tenían una capital altara, crearon monedas, ¿no? De su, como, como símbolo de su independencia. Entonces, en todos lugares había revueltas contra el proceso de esclavización. Conocemos unos de los lugares, Haití, por ejemplo. Ahora Haití tiene tantos problemas que son frutos de qué. Tal vez frutos del hecho de que Haití fue la primera república independiente negra en el mundo, el primer gobierno que abolió la esclavitud. Y Francia, Haití era colonia de Francia, la colonia más rica del mundo. Los haitianos esclavizados tuvieron que luchar contra el ejército de Napoleón, el ejército más poderoso de Europa, y los haitianos ganaron. Evidentemente, los franceses no les gustó, y porque ellos tenían el poder y con la ayuda de los Estados Unidos decidían isolar Haití del resto del mundo, del comercio con otros países. Y Francia exigió que Haití pague lo que ahora se puede llamar reparaciones por haber ganado. Debe ser el único caso cuando quien ganó tuvo que pagar quien perdió la guerra. Pero entre Francia y los Estados Unidos consiguieron oprimir a Haití por haber conseguido emanciparse de la esclavitud y decir a otra gente esclavizada en las Américas: si ustedes vienen a Haití, van a estar libres como nosotros. Entonces es importante saber que, pues sí, había la esclavización. ¿Y por qué? Porque Europa tenía armas que África no tenía. No había ninguna sociedad en África que tuviera las armas de lo que se puede llamar de destrucción masiva que tuvo Europa. Entonces, por eso Europa pudo conquistar a África. Bueno, casi todo el continente, ¿no? Y cuando pensamos en la África de hoy, tiene 54 países. Yo llamo a esos países países europeos de África, porque esos nombres que conocemos, Nigeria, Angola, Botswana, Costa de Marfil, son nombres creados en Europa en 1885 en el Congreso de Berlín, donde no había ningún africano que representara al continente africano. Los europeos dividieron África en pedazos, bueno, como hicieron en las Américas, ¿no? Por eso sabemos que hay pedazos de las Américas donde se habla inglés, francés, portugués, español, igual en África. Primero había la esclavización de los africanos en las Américas y luego, cuando no era tan útil para Europa, dejaron a los afrodescendientes de las Américas emanciparse y colonizaron. Por favor, no debemos escuchar al perro. Por favor, la persona con el perro. Gracias. Entonces, había la colonización de las Américas y luego la colonización de África. Es bastante semejante. ¿Y por qué? Para el beneficio de Europa. ¿Hay algunas preguntas, comentarios? Ok, yo quiero hablar un poquito de como mis primeras experiencias en África me obligaron a crear esa palabra, afrogénico, ¿no? Yo fui a Camerún, en África Central, cuando tenía 19 años y viví con una familia maravillosa en un reino. Y en esa época, la
que el retrato de África en la televisión, en el cine, era una África primitiva. Tarzán, ¿no? Un blanco que era mucho más inteligente que todos los africanos. Bueno, pero cuando yo tenía 19 años, viví en un reino, el reino Bamun, en una ciudad, en la capital del reino, Fumban, y el padre del rey, cuando yo estuve, el padre había creado un sistema de escritura para su idioma, escribió libros, creó escuelas que enseñaron sus libros, entonces su perspectiva sobre su propia sociedad. Y también construyó un palacio que está todavía, que fue restaurado por UNESCO en 1992. Entonces el palacio está, los libros están, son traducidos al francés, sus libros. El más conocido se llama Historia y Costumbres del pueblo Bamun. Y bueno, existen libros. Bueno, hay un ruido, por favor, puede cerrar el micrófono para que no haya tanto ruido. Por favor, el micrófono. No queremos escuchar otras voces. Cuando los franceses llegaron para colonizar el pueblo Bamun, una de las primeras cosas que hicieron era cerraron las escuelas. Y cuando yo aprendí eso, que cerraron las escuelas, pensé en los Estados Unidos. Muchas veces somos espejos los unos para los otros. Durante el periodo de la esclavitud en los Estados Unidos, era un crimen enseñar a los africanos esclavizados o afrodescendientes esclavizados a leer y escribir. ¿Por qué? Porque daría una base independiente de conocimiento, sin pasar por la educación compulsoria de los esclavizadores. Entonces, ocurrió la misma cosa en Camerún. Y la primera vez que entré en la casa donde vivía con esa familia que se llamaba Joya, mi padre, porque mis padres africanos me decían cuando yo llegué, bueno, vamos a ser tus padres para dos meses, entonces es mamá y es papá. Muy fácil, ¿no? Entonces, mi papá camerunense, cuando entramos en la casa, él me mostró los muebles y me dijo, estos muebles no son europeos, son de nuestra cultura Bamun, para decirme, nosotros tenemos nuestra cultura, ¿por qué queremos las cosas de nuestros esclavizadores, nuestros colonizadores? Y bueno, yo no sabía qué era eso. Los muebles tienen una identidad étnica. Bueno, pero más tarde comprendí que aquí, decor tiene una identidad étnica de África y de la diáspora. Bueno, yo veo a tres manos. Yo veo a Ángela, Emilia, Mena y yo no veo Lozano. Entonces, Ángela, ¿qué quieres decir? Ángela, ¿estás? No estás. Ok. Sí, maestra, estoy, pero pasemos la otra mano mientras yo me pongo decente para poder abrir la cámara. Ok, bueno, entiendo. Ok, Francisco Ferrín, de nuevo. Sí, maestra, qué pena. Es que me quedó sonando este término que usted utilizó de afrogénico y lo he estado indagando aquí en el computador, ¿no? Y no me sale. No sé si usted nos pueda compartir, por favor, esa definición por escrito, ya que me parece supremamente importante, ¿no? Creo que es importantísimo un término como el que usted utilizó, ¿no? Le agradecería. Ok, muchas gracias. No lo va a encontrar en el diccionario porque no está. Yo lo tuve que crear.
porque necesitaba esa palabra. Ok, acabo de ponerlo en el chat. Puse mi definición, porque la palabra es mía, entonces la definición también. Muchas gracias. Y Mil ahora, gracias. no hay de qué. Jonathan de Oleo Ramos. Perdón, no, es que se quedó así, pero ya yo participé, maestra. Oh, ok. Y Ya, Alfonso. ya llegué yo, ahora sí. Ok. Ángela. Sí. Ok. Ahora. Sí, es que está haciendo acá, maestra. Eso es ¡Qué bueno Medellín. verte! Eso, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. Está haciendo mucho calor en Medellín y me había quitado la camisa, entonces no estaba presentable. Ujú. Lo primero es que me alegra muchísimo, estoy súper emocionada de poder tener un módulo, un taller con usted y tenerla aquí como profe, me emociona muchísimo. Ayer antier me asusté porque hay un amigo español que se ha unido a aprender de las africanías a partir de la relación que tenemos. Y yo le comenté de usted y pues él se fue a buscar en internet y le aparecía Sheila Carol Walker, obituarios, obituarios, obituarios. Y entonces me escribe, Ángela, Sheila Walker murió. Yo dije, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Yo dije, ¿qué es esto? ¿Cuándo? Y llamo a Johannes, a Yachinango, y me dijeron, no, que dice Juan que él habló con ella ayer. Y yo dije, ay, Dios mío. Entonces ya él me explica y yo me fijo. Y claro, él estaba buscando textos, libros suyos, porque yo le decía que era una mujer súper espectacular, famosísima en estos estudios. Y entonces ya me dijo, ay, qué pena, lo que pasa es que yo fui a buscarla y me encontré unos videos, pero todo lo que me aparecían eran obituarios. Yo le dije, no, debe ser alguien pues que es homónimo, pero la maestra está vivita y vamos a tenerla. Lo primero es eso, celebrar su vida. Lo segundo es que no pude entrar a las 5 porque estaba en clase y entonces mientras me desplazo y llego a la casa, pues ya entré un poquito tarde. Vi el video y es muy ilustrativo en muchos asuntos de cómo los intelectuales ven este tema de la diáspora africana, ¿no? Y el mundo moderno, contemporáneo. Entonces yo allí tenía pues una pregunta por ese mundo moderno, ¿no? Si cuando hablamos del mundo moderno, ¿estamos hablando del mundo contemporáneo o estamos hablando de ese mundo que se crea ligado a la tecnología, ligado pues a todos al capitalismo incluso? Esa es como una pregunta. La segunda que me llamó la atención tenía que ver más con esa manera en que para los europeos el etnocidio sería, ¿no, maestra? Porque 6.500.000 personas llegaron a las Américas y de esas solo 5 millones eran africanos y entonces solo 1 millón europeo. ¿Y qué pasó? O sea, esta continuidad de los homicidios, que yo digo homicidios, de los esclavizados, generó que hoy día seamos en clave de número minoría, ¿no? Y aparezca este término minoría con toda la carga que tiene en las Américas. ¿Cómo ha leído usted eso en todo este recorrido, ¿no? Y la última pregunta tiene que ver con las reparaciones. ¿Usted cree que, dado que América se monta económicamente sobre los hombros y desde la inteligencia también de los y las africanas, se está hablando de reparaciones? Acá en Colombia la otra semana se va a instalar esta mesa de reparaciones. ¿Usted considera que la reparación
económica es necesaria lucharla, pelearla? ¿Y cómo sería esta reparación económica? ¿Cierto? Si tendría que ver con reparación a pueblos económicamente, destinando unos dineros de esos dineros que tienen hoy los ricos, pero que fue hecho sobre la base del trabajo de los africanos, destinando esos dineros, o más bien, digamos, no a personas, sino como a pueblos. Es decir, ¿cómo entiende usted la reparación económica y cómo podríamos luchar por esa reparación económica? Son como por ahorita las preguntas y celebro de verdad, estoy emocionada, es como cuando uno ve un ídolo ahí cerquita. Usted sabe que le tengo un gran aprecio y un gran respeto y una gran consideración, maestra. Es un placer, de verdad. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras tan simpáticas. Bueno, los números. Yo creo que sería muy útil saber cuántos somos en cada país. Y yo no creo que haya no sé si podemos saber exactamente cuántos somos, porque una de las cosas que sabemos es que los censos no los cuentan a todos nosotros. Y también hay complicaciones. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Somos negros? ¿Somos afrodescendientes? ¿Somos afrocolombianos? ¿Afrodescendientes? Entonces, a veces nosotros no nos reconocemos por esas palabras. Pero ahora en las Américas somos más de 200 millones de personas, 200,000 personas, ¿no? No, 200,000. Brasil, por ejemplo. En Brasil, ahora que la gente se está identificando como negros, como afro-brasileños, ellos son la mayoría, según el censo nacional del país. Según el censo de 2020, yo creo que ellos eran 57% de la población del país. Entonces, ellos son la mayoría. Brasil es el segundo país negro de la tierra, después de Nigeria. Y cada vez que hay un censo, hay más gente que se identifica como afro-brasileño, como negro, como algo que no sea blanco. Y en los Estados Unidos, nuestra manera de vernos, nuestra identidad, es como el opuesto de Brasil. En Brasil, ellos se identifican según la apariencia. Aquí en los Estados Unidos tenemos lo que llamamos la ley de una gota, ¿no? Y era una ley en los estados del sur de los Estados Unidos, una ley escrita, ¿no? Y quería decir que si la persona tenía un tatarabuelo negro, la persona era una persona negra, ¿no? A pesar de la apariencia, la persona podía tener el cabello rubio, ojos azules, pero con un antepasado negro, la persona era negra, ¿no? Como si la presencia de un africano o una africana en el árbol genealógico definía la persona. En Brasil no es así. Una persona puede decir, una persona considerada como blanca puede hablar de su abuela africana. En los Estados Unidos no, la persona sería afrodescendiente o la persona sería negra. Entonces, la definición de quién es quién, la identificación, la identidad impuesta es diferente según el país. Y en los Estados Unidos, hasta la época de Obama, no teníamos mulatos. No teníamos gente de familia que mezclada, ¿no? Y era la época de Obama que nos dio esa definición. Era una definición que habíamos tenido como en todos los años 20, ¿no? Pero entonces la definición es diferente, pero cada vez que hay un nuevo censo en los Estados Unidos, en Brasil, cada vez que hay un nuevo censo, hay más gente que se identifica como negro o
y los varios términos que ellos tienen. Pero lo que sabemos es que Brasil es el primer país negro de las Américas, luego los Estados Unidos, luego Colombia, en números de personas. Sí, entonces, yo no uso la palabra minoría, porque es es una manera de disminuir nuestra presencia, nuestras contribuciones, nuestro impacto, nuestra presencia. Yo hablo de personas de la mayoría global, porque lo que sabemos ahora es que nosotros con melanina somos la mayoría en el mundo. Si pensamos en el país que tiene más gente, la India, ¿ok? Ahora hay más gente en la India que en China. Pero nosotros, que no somos de origen europeo, somos la mayoría. Entonces, ¿por qué vamos a vernos como una minoría? Y es útil vernos en las Américas como un pueblo, ¿no? Con variantes en diferentes lugares, pero con mucho en común entre nosotros. Reparaciones. Claro, ¿quién enriqueció Europa y las Américas? Nuestros antepasados. La revolución industrial. ¿Cuál es la base de la revolución industrial en Europa? En Inglaterra, Francia, Estados Unidos, ¿no? El trabajo de los afrodescendientes, el algodón del sur de los Estados Unidos fue la base de la industria de los textiles en Inglaterra. Entonces, si fueron nuestros antepasados que trabajaron sin pago, ¿no? Durante siglos, si ellos enriquecieron otros lugares, nosotros merecemos los frutos, ¿no? de ese enriquecimiento. Hay un libro como Europa subdesarrolló África, ¿no? Entonces, el desarrollo de Europa y de nosotros, América del Norte, ¿no? Viene del trabajo sin remuneración de los africanos. Entonces, ¿por qué no merecemos? Pero bueno, yo no espero un cheque. Pero nuestras instituciones, ¿por qué no? Voy a usar el ejemplo de los Estados Unidos. Nosotros tenemos universidades, tenemos como un buen fruto de la segregación racial. Tenemos unas 100 universidades africanas, americanas, nuestras, pero no son tan ricas cuanto las universidades de los otros. Entonces, ¿por qué no dar un poco de esas reparaciones a esas instituciones nuestras? ¿No? En el Caribe, por ejemplo, Jamaica, ellos pueden decir, tal familia inglesa se enriqueció con tanto dinero. Bueno, los que se enriquecieron pueden ayudar a las instituciones de nuestras sociedades. Una de las, una características que tenemos en las Américas es que nuestras instituciones son más pobres que las instituciones de los otros, porque es muy sencillo y podemos saber los nombres de cuáles familias se enriquecieron. Entonces, pueden apoyar con dinero, pueden apoyar nuestras instituciones. Ok, yo no sé, Alfonso Rivas Díaz. Muchas gracias, maestra. Bien, maestra. Muchas gracias por su aporte. Me encantó mucho que terminó con la parte económica, porque ahí es donde se nos ha excluido, si se puede usar ese término, tampoco me gusta ese término, pero cuando yo hago que una persona se autodesconozca y no entienda el concepto de valor intrínseco y la unión entre el valor intrínseco, la riqueza del conocimiento y la aplicación de ese conocimiento al desarrollo económico, social, político de una región,
permite a que la misma persona que genera la riqueza sin diferenciar valor nominal de las monedas, de los billetes, y valor del conocimiento, valor intrínseco de las materias primas y de la transformación a través de conocimiento, de ese desarrollo sobre ese territorio, lleva al desconocimiento en sí de la producción de riquezas al conocimiento. Eso es preocupante tanto en Colombia como en el resto del mundo. Y ahora que cabalga nuevamente el neomalthusianismo y la decodificación del conocimiento fundamental del ser como generador de riqueza, no solamente monetaria, sino intrínseca, el valor intrínseco de una esmeralda. Hablé de la esmeralda, pero también puedo hablar del valor intrínseco de un pargo, un pescado del mar. Cuando me alimento, allí tengo la fundamentación para construir conocimiento y desarrollo. Estos análisis, desde el punto de vista de combinación de la antropología, de la sociología y de la economía, es otra forma de encontrar el concepto de valor intrínseco del ser en el desarrollo de su territorio. Me voy a ir al conocimiento estructural de lo que hoy tenemos. El conocimiento trigonométrico aplicado a el algoritmo. Las ciencias trigonométricas y el valor en la pirámide, hoy no tendríamos el algoritmo. Entonces, ¿cuál es el valor intrínseco? ¿Y cuál es la estructura de valor para desarrollar los pueblos? Cuando me fui a África y me fui al norte de África, a Egipto, y me fui dentro de Egipto a la pirámide, y dentro de la pirámide a la trigonometría y particularmente al número 22 séptimos y al concepto de pi que se lo han dado a Grecia, es preocupante. ¿Se fue? ¿Qué pasó? ¿Terminó? No, debe ser que se le cortó la llamada porque está mala la señal, será. Oh, ok. Sí, la expresión que hizo fue como, o sea, se le cayó. Ajá. Esperemos que reconecte. Esa hace parte precisamente, seguramente el hermano está en uno de estos sitios de asentamiento africano colombiano, y en esas zonas la señal y la conectividad es muy mala. Y entonces falla mucho. Él está cerca de Buenaventura, en un pueblo cerca de Buenaventura. Y ahí está, esos son efectos de cómo Europa subdesarrolló África y a las Américas negras. Entonces, puedes hacer parte de las reparaciones, ¿no? Asegurar la conexión en lugares donde hay afrodescendientes. Es una de las instituciones que se puede apoyar con reparaciones para que esas comunidades estén conectadas con el resto del mundo. Ok, hay dos manos, ¿no? Jonathan de Oloramos y... me atacó el perro y estaba en la loma así. ¿Aquí al lado? Sí. Okay. Jonathan, baje la mano porque usted ya dijo que ya él había hablado y se le quedó levantada. Por favor, bájela. Ok. ¿Y Francisco Ferrín terminó o se fue o qué pasó? No, qué pena, profe. Es que ahora me suscita una pregunta cuando se habla de las reparaciones. Ya sabemos que hay un sinnúmero de reparaciones, ¿no? Y que se deben empezar a agenciar. Pero también mi pregunta y cuestionamiento es, ¿a quién se le pide esas reparaciones? ¿Sí? ¿A quién se le debe exigir esas reparaciones? Ok, bueno, tenemos gobiernos, ¿no? Si yo pienso en Colombia, por ejemplo, y luego voy a pensar en Washington, la ciudad donde vivo yo, capital de los Estados Unidos. En Colombia, cuando hubo la ley
de emancipación, creo que fue 1851. El primer artículo era sobre el deber sagrado, se llama, de indemnizar los ex-esclavistas por la pérdida de su propiedad humana. Entonces, los afrodescendientes antes esclavizados fueron emancipados, pero sin nada, ¿no? Sin un peso. Y los esclavistas fueron indemnizados con dinero por la pérdida de los seres humanos que generaron la riqueza que ellos tenían. Aquí en Washington hay una fiesta de la emancipación el 15 de noviembre, que era antes de la emancipación en el país, que era, bueno, la declaración de la emancipación era el 1 de enero de 1863. En Washington era el 15 de abril de 1862. Pero hay un problema. Se llamaba emancipación compensada, que quiere decir que los esclavistas fueron compensados por la pérdida de su propiedad humana. Entonces, los afrodescendientes que habían trabajado durante generaciones para generar la riqueza de los esclavistas, ellos, bueno, los que habían trabajado a la emancipación no tuvieron nada como recompensa para generaciones, siglos de trabajo, y los esclavistas sí. Entonces, en el dinero de la época, por cada esclavizado que se emancipó, el dueño del esclavizados ganó $300 en el dinero de la época. Y el esclavizado, 0. Entonces, ¿cómo empezar una nueva vida sin tierra, sin dinero, sin nada? Y fue así que fue que el fin de la esclavitud en las Américas. Los esclavistas fueron enriquecidos más todavía y los que habían trabajado, 0. Ok, Elizabeth. CV7A. ¿Veo la mano? Sí, muy buenas noches para todos y todas las que me están escuchando en este momento. Para mí es un placer conocerla a distancia. Tuve la oportunidad de mirar el documental la semana pasada, si no puede estar nosotros, aprendí muchísimas cosas de ahí. Pero ahora que estamos hablando acá en Colombia, en cuanto al tema de educación, yo me preguntaba que si había posibilidad de poderlo hacer por medio del apellido, dado que muchos de nosotros tenemos apellidos que no nos competen y que fueron puestos por aquellos pues, que en su momento dado abusaron de nuestros antepasados. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, era muy difícil escuchar. La transmisión no estuvo muy bueno. ¿Usted puede hacer la pregunta de nuevo o el comentario? Claro que sí, profesora. Lo que yo digo es que si hay posibilidad, según en los espacios pues, en los que yo he estado, yo digo que sí. Hay una manera de repararnos a nosotros, tendría que ser por medio del apellido, dado de que muchos de nosotros tenemos apellidos los cuales no nos competen. Quería hacerle esta pregunta a usted para saber con su conocimiento del cual usted tiene, podría asesorarme. Muchísimas gracias. Bueno, nuestros apellidos, yo creo que hay 2 posibilidades. No, tenemos el apellido del amo, de los antepasados, o tenemos un apellido africano. Y bueno, lo que está pasando, por ejemplo, en Jamaica, donde conocen los apellidos de los esclavistas, están diciendo a los ingleses en Inglaterra, bueno, esa familia se enriqueció
con el trabajo de mis antepasados. Aquí, nosotros en los Estados Unidos hay gente buscando el propietario, ¿no? Utilizando los apellidos. Entonces, bueno, yo voy a hablar de mi caso. Yo aprendí que mi bisabuela se llamaba Congo y fui al archivo para ver cómo, bueno, quién voy a encontrar en el archivo. Y encontré muchos congos y no sabía por qué. Porque no sabía por qué era tan fácil. Encontré a mi familia Congo y era fácil porque eran seres humanos ellos. Porque muchas veces no estamos, en la mayoría de los casos, no estamos en el censo porque no éramos gente, no éramos cosas. Y entonces por eso era difícil encontrarlos. Con mi familia Congo, estoy hablando de un pedazo de la familia, no de toda la familia. Era fácil encontrar a los congos porque el nombre dice que no eran propiedad de un esclavista, porque los esclavistas impusieron los apellidos de su propiedad humana. Es así, ¿no? Es así en las Américas. Es interesante que Colombia, al contrario de la mayoría de los otros países, tiene tantos apellidos africanos. Yo no sé cómo. Bueno, algún colombiano tiene que explicarme. Colombia tiene los apellidos. Panamá tienen los nombres de lugares, los topónimos africanos. Y son los dos lugares de las Américas que tienen esos elementos culturales africanos tan flagrantes que ayudan a conocer la historia africana del lugar y también, bueno, la presencia africana hasta ahora, porque es interesante hablar del pasado, pero yo creo que es importantísimo hablar de hoy. Yo, si hablo de mi cultura africana americana, ¿cuáles son los elementos de africanidad que tenemos aquí hoy y que tenemos en común en las Américas que nos ayudan a utilizar los unos y cómo podemos vernos como espejos? Yo comprendí nuestra espiritualidad africana-americana, la africanidad de nuestro cristianismo en Brasil, en ceremonias para los orichas y yorubas. Entonces fue la africanidad de Brasil que me ayudó a ver nuestra africanidad menos obvia, pero también muy presente. Entonces, todos tenemos elementos de cultura africana, pero lo importante es saber cómo reconocer lo que tenemos. Y Nicolás Guillén, ¿no? Si yo conozco mi africanidad, puedo reconocer la africanidad de otros afrodescendientes y no afrodescendientes también de las Américas. Bueno, el mondongo, por ejemplo, para volver a la comida. Bueno, hay mucha gente que come mondongo sin, sin lo que sería esa gota de africanidad, o tiene esa gota pero que no reconoce. Pero el mondongo es parte de comidas nacionales en lugares donde no se reconoce la africanidad. Pero bueno, mondongo viene de Ndongo, no viene de España, no se llamaría así. Y yo creo que llegamos al final de nuestras horas. Ha sido un gusto hablar con ustedes y escuchar lo que ustedes nos enseñaron también, porque yo creo que estamos compartiendo lo que sabemos de nuestra africanidad y espero ver a ustedes de nuevo. Entonces, yo no sé si nuestros organizadores de Chinango están todavía, pero bueno, llegamos al fin y espero ver a ustedes de nuevo y nos vamos. Muchas gracias y hasta luego. Buenas noches, profe Sheila.
Muchas ¿Usted gracias. nos vemos el sábado de nuevo? ¿Con usted o ya no? El ¿O esta es la sábado, última? el sábado. Toca estar pendiente de la página, por favor. Allí en la página se están emitiendo todos los links y está toda la información. Otro favor que les voy a pedir es que por favor llenen el listado de asistencia. Aquí en el chat se los estoy dejando, porfa. Bueno. Ok, muchas gracias, Chinongo. Gracias. Muchas gracias a usted, profe. Muy amable, muy Gracias. querida. Una Gracias, pregunta, profe. este video queda en la plataforma. Maestro César. Maestro César. El maestro César no se encuentra en este momentico. Ah, es que eres tú. ¿Cómo es que es tu nombre? Rafael. Rafa, sería muy bueno si suben lo más rápido posible los videos a cada una de las aulas o estaciones para que quienes, por ejemplo, como yo hoy llegué una horita después, pueda a tiempo ir al video. Ahí también una compañera está preguntando por el video. Que entonces lo podamos tener lo más pronto posible, ¿no? Si es preciso mañana, que ya el sistema se los devuelva, por favor. Poder subirlo. Vale, vale, con mucho gusto. Mañana lo tienen en YouTube. Ok. Y, Vale. o sea, lo van a